Muchas gracias por esperar. ¡Ey, esa pipa! Es mi pipa de Gandalf. Siempre, siempre con estilo, ¿no? Nunca, nunca sin estilo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo estás llevando esta ¿Estás? cuarentena? Me han hecho muchas preguntas, pero quiero ver cómo estás vos, cómo estás llevando esto. Vi que estás Eh, como también muy, muy metido con vivos, charlando con gente recopada. sí, sí. Bueno, hoy arreglé, me traje un sillón que era de mi ex de antes de conocerme a mí, Ujú. y tenía como vencido la parte como de la goma espuma, abajo tiene un elástico metálico y la goma espuma se estaba como yendo para abajo, estaba medio vencido. Entonces Ujú. lo desarmé y le puse como tablas de cartón para que la presión se haga sobre el cartón y no sobre el alambre directamente. Y está como nuevo y siento que es el mayor éxito del mes. Te sentís realizado como persona autosuficiente que sobrevive el ataque zombie. Sí, absolutamente. Qué bueno tener esas habilidades manuales. Gaspar Pisano, que trabaja con nosotros en Access y conmigo acá en Córdoba, hace muebles y hace cosas muy ocupadas. Entonces, es uno de los candidatos a llevarte a tu equipo cuando llegue el fin del mundo. Yo lo suelo extrañar bastante, el tema de hacer cosas como así, como reparar cosas. En realidad me encanta. El problema es que en este departamento que está casi vacío, primero no tengo todas Ujú. mis cosas, no tengo herramientas y no tengo mucho que hacer. Entonces, no sé, me tienta a romper cosas para arreglarlas. Qué bueno, qué bueno. Mientras que no, viste que esa máxima que usan mucho los ingenieros de Internet, pero me parece que usan muchos ingenieros en general, que dice, si no está roto, no lo arregles. ¿Viste? Porque por lo general te mandás una cagada. ¿Vos sos de romper algo para arreglarlo? ¿Para ver cómo Sí, de funciona? hecho, ayer lo que hice fue limpiar dos sillones con esa espuma que es como limpia tapizado, no sé qué. Ah, Y sí. esa parte funcionó bien, pero después lo traté de usar ese mismo líquido en una estufa y la dejé toda, era blanca y la dejé manchada como de marrón, mucho peor de las manchitas que tenía antes. Así que sí, bueno, me cabe. Bueno, para la gente que se está sumando, les cuento que estaba preguntando a Valen cómo está pasando él todo el tema del encierro. Creo que, bueno, muchos ya lo conocen a Valentín, no necesita presentación. Quizá para alguno que se lo esté perdiendo, le advierto que primero hace muy mal y que segundo, Valentín es un polímata, me parece que es la mejor manera de describirlo. Es un escritor, le gusta filosofar sobre cuestiones de tecnología, estudia, no, estudiante avanzado de filosofía, también es escritor, hace las veces de periodista muchas veces porque reporta sobre muchas cosas, sabe de temas de Solo educación, es adeudo la tesis, divulgador. ojo, ¿Eh? que solo adeudo la tesis, o sea, la carrera la terminé. Ah, bueno, perfecto, entonces. Dichoso tú, en realidad. Y una de las cosas que hace Valentín es escribir un newsletter fantástico que se llama Cómo funcionan las cosas, que quienes debería ser lectura obligatoria todos en este stream. Y me pregunto cómo alguien que se dedica a explotar su curiosidad y a alimentarla lo más que puede, la pasa en momentos como estos. O sea, yo me imagino que estás todo el tiempo cultivando tu mente, tipo leyendo y, no sé, y aprendiendo a programar y vas a salir hecho como un Superman de ahí. O te pega también como el resto de los mortales. ¿Vos decís el encierro? Sí. Eh, bueno, ayer me puse a programar un rato, no lo hacía hace mucho. Yo trabajé como programador 10 años y ayer Ujú. me puse de vuelta a hacer una pavada que desafortunadamente lo resolví en 15 minutos, así que no hubo, o sea, hubiera sido mejor que no hubiera salido. Eh, pero sí, obviamente disfruto el tiempo solo. Lo que me está pasando ahora es que está siendo súper bueno para mí porque estuve 3 meses y medio desde que me fui de la casa en la que vivía antes, en donde ya de por Ujú. sí me costaba tener una rutina y ahora puedo tener una rutina perfecta, prístina, porque todos los días pueden ser exactamente iguales, básicamente. Entonces, no sé, me estoy levantando a la misma hora, me estoy acostando a la misma hora y soy muy feliz con eso. Buenísimo. Las cosas geniales de estar un poco encerrado. ¿Qué lenguaje de programación programabas antes y qué estás haciendo ahora?
Yo siempre fui desarrollador web, así que trabajaba mucho con PHP, era desarrollador WordPress, y Ujú, después hice muchos años frontend, así que ahí programaba en JavaScript. Pero ujú, lo que más me gustaba hacer era maquetar, así que era mi CSS era mi segundo idioma. ujú. Yo tengo ganas de aprender, pero no tengo el tiempo y se me confunde tipo qué hacer. Mucha gente me dice que hay que hacer Python ahora. Viste que hay como épocas, ¿no? De lenguajes que son la posta. Otros me dicen que JavaScript, en fin. Veremos. Bien. Sí, Python lo que tiene es que es muy amigable, tiene una sintaxis muy copada y podés hacer cosas más o menos interesantes en poco tiempo, pero te toma mucho menos tiempo de lo que vos pensás, sobre todo usando cosas como Codecademy y distintas Mm. plataformas donde aprendés jugando, lo sacás en 2 patadas. Qué bueno, me acabas de crear una nueva preocupación, o sea, una nueva curiosidad que es una nueva preocupación. Así que gracias por eso. No, es un placer. Bueno, para la gente que se suma recién, estamos hablando con Valentín Muro y la idea de charlar con él fue porque me hacían muchas preguntas por nuestro podcast Control de Cambios. Hola, Mica. Esta es nuestra querida amiga Mica Mantegna. Mandamos un abrazo enorme. Y nos hacían muchas preguntas en nuestro podcast que tenemos con Mica también, controldecambios.com, también en otros lados, en Twitter, etcétera, sobre cuestiones de Internet, como por ejemplo, una que me hicieron que está muy buena es, ¿qué tan cierto es eso del colapso de Internet? Hay gente que está hablando del colapso de Internet, que es como una especie de mensaje contradictorio. ¿Por qué? Porque hay algunos servicios en línea, como por ejemplo plataformas tipo HBO, tipo, eh, qué sé yo, Flow, etcétera, ¿no? Que están como liberando contenidos y estimulando que la gente consuma cosas en streaming. Y al mismo tiempo, la Cámara Argentina de Internet o alguna gente de la ENACOM, por ejemplo, te dice, no, mirá, hay que usar Internet responsablemente, no hagas streaming y videollamadas todo el tiempo, no hagas lo que estamos haciendo ahora, porque le Claro. vas a cagar la vida a la gente que está trabajando. ¿Cómo ves eso vos? Yo tengo como una perspectiva sobre eso, pero quiero escuchar la tuya primero. Primero que depende de la carga en cada red, está siendo distinta en el mundo. Si no me equivoco, en Argentina creció no más de un 20% o 25% de lo que hubiera sido como un día normal, pero no tengo el dato. Por otro lado, también es muy desigual el asunto de en qué se consume Internet. Es decir, utilizando el mismo ancho de banda que toma streamear una película en 4K en Netflix, puede pasar, no sé, una cantidad ridícula de emails, por ejemplo, o fotos o Ujú, lo que sea. Y ujú. entonces, ahí también hay cuestiones respecto de hábitos de consumo que tienen que ver con esto de tener una capacidad ociosa. Por lo general, los ISPs, los proveedores de Internet, dan mucho más de capacidad que lo que uno usa. Entonces nos dan, no sé, una velocidad de descarga de 300 megas por segundo, pero no estamos bajando ese volumen de información todo el tiempo. El problema es si de repente estamos todo el tiempo consumiendo esas cosas, pero no me queda del todo claro de si eso pasa así, si Ujú. realmente está colapsando, porque si la gente está trabajando en sus casas, tampoco está consumiendo entretenimiento. Entonces, no sé. Claro, y la gente que consume streaming en vivo o llamadas por Zoom o por Hangouts, por ejemplo, no consume tanto como pareciera. Y además lo que vi también por ahí, que le vamos a poner el sello de mito, es eso de que la gente no debería mandarse por WhatsApp audios, ni videitos de cosas graciosas, ni imágenes, porque eso sobrecarga las redes. O sea, eso, en comparación a lo que decís vos, una película en 4K en Netflix, es una pavada. O sea, Claro, pueden sí, estar sí, sí. tranquilos, o sea, mándense cosas graciosas. De hecho, vienen bien para esta época, ¿no? No, y el llamado a usar mensajes de texto también, o sea, la carga que tiene sobre una red un mensaje digital es ínfima, casi nula, es incomparable, como no te entra en el gráfico si pones un video contra eso, entonces no tiene ningún sentido. De hecho, es un comentario medio extraño porque las redes de mensaje de texto son bastante más inseguras, no están encriptadas y demás, entonces también migrar las comunicaciones ahí es en algún sentido contraproducente. Siempre es mucho mejor usar WhatsApp que usar SMS. Un saludo a Lucho Segarra que nos dice ahí, gran periodista de tecnología de Córdoba y Argentina, te diría, ¿eh? Es un tipo que tiene una visión muy crítica y copada. Nos dice saboteadores que a nosotros nos paga el coronavirus
para sabotear las redes y llenarlas. También está el tema de la redundancia, que esto nos sirve para conversar un poco sobre cómo funciona Internet. No sé si la gente lo sabe, pero cuando uno va a buscar una peli a Netflix o va a buscar un contenido que sobre todo es muy popular y que se accede rápidamente, como algunas funciones de las redes sociales más populares o cosas de ese estilo, uno no va a buscar ese tráfico a un servidor que está en Estados Unidos o está en España o está en Europa o en otro lado. De hecho, ni siquiera a veces llega a Buenos Aires si está en el interior del país. Hay puntos de intercambio de tráfico, que son como pequeños centros de servidores, digamos, desperdigados por distintas partes del mundo, y dentro de un país hay varios. En Argentina yo no recuerdo cuántos había, pero estoy seguro que hay como 4 o 5 por lo menos. Y en esos Sí, puntos de intercambio de tráfico, ese tráfico se hace más rápido, no recarga las redes como a larga distancia, digamos, por así decir, y están como cacheadas y copiadas contenidos de los más populares, ¿no? Que la gente más consume. claro, ese tipo de servidores se llama CDN o Content Distribution Networks, que justamente por lo general en Latinoamérica no suelen estar en Argentina. Esa fue de hecho una de las discusiones el año pasado cuando iba a venir Amazon a Bahía Blanca, sino que suelen estar en Brasil, pero en cualquier caso, para nosotros bajar información de Brasil es inmensamente mejor que bajarlo de Miami o de Texas o de Europa. Entonces, por lo general lo que pasa es que esos servidores tienen copias exactas en cada lugar y constantemente se están actualizando entre sí. Entonces, si la información es muy nueva, la vamos a ir a buscar quizás en Estados Unidos y un rato más tarde va a estar replicada en todo el mundo. Otro tema es que Internet fue hecho para resistir ataques nucleares. Y si no se bancará un coronavirus, entonces. No, es que justamente quizá tenemos que resignar cierta calidad de video en ultra alta definición, pero después esto debería ser bastante, digamos, por ahora el coronavirus no mutó e infecta computadoras, así que tendríamos que estar bien. Bien preparados. Podemos bancarnos por ahí ver un poquito menos de calidad. A veces pasa, viste, que cuando empezás a ver cosas en 1080, no, verlas en 720 ya te parece raro, pero no es para tanto, digamos, ¿no? Se puede aguantar. Entre Full HD y 4K es bastante poca la diferencia real para el tipo de pantalla que nosotros usamos, y por otro lado, entre 4K y 8K directamente no notamos la diferencia. Hay un par de experimentos en donde usan pantallas de 60 pulgadas de 8K y no lo ves. Para el ojo es lo mismo. Claro. Claro, bueno, pero es un buen negocio quizá, ¿no? Sí, bueno, pero también ahí viene esta cuestión como del uso responsable. Es medio extraño, en realidad prefiero mucho, en estas situaciones es mucho mejor que la gente se quede en su casa usando el 4K a que salga a la calle. Claro, exacto, sí, yo invertiría mucho en eso. Bueno, una cosa que hablábamos el otro día en nuestro podcast era que podía ser que esta cuestión también de que no se usen las redes para no sobrecargarlas y todo eso, fuera una movida, y ahora empezamos en las pequeñas conspiranoias, que fuera una movida de las empresas proveedoras de servicios de Internet, sobre todo de las móviles, porque han hecho pocas inversiones respecto de alcance, de cobertura, digamos, y de ancho de banda, y por lo tanto, como ya se ven venir que puede llegar a caerse algo, para echarle la culpa al usuario, digamos, de que hay una especie de pico en la demanda, cuando vos recién me contabas que los números que andan dando vueltas mínimos, que no se sabe mucho, no marcan un gran aumento de demanda, ¿no? Pero es una buena excusa para ir atajándose. Si algo falla, es porque hay mucha gente en la casa. Es que esto es interesante, esto es se trabaja principalmente en la demanda y oferta de electricidad, porque, por ejemplo, cuando se usa energía no renovable, vos no podés, por así decirlo, parar el viento, pero sí te podés saber cuándo cargar y descargar la red dependiendo de la demanda. Entonces, es muy importante poder predecir cuándo va a haber picos de demanda y cuándo va a haber baja demanda. Acá con Internet pasa algo parecido, entonces lo que vos tenés que tener es una capacidad que vaya un poquito por encima de lo que esperás que la gente consuma. Obvio que puedes ahorrarte un montón de inversión en infraestructura si vos siempre calculás para abajo, pero cuando se empieza a probar realmente la red, esa velocidad de 300 megas que te prometían no existe porque nunca estuvo contemplado que todos los usuarios usen el servicio al mismo tiempo. Acá se suma la conspiración Gonzalo García, también un técnico de gran confianza, un tipo que sabe muchísimo, Franco, que andaron también. En fin, la gente está como viendo eso de que quizá las empresas están un poquito atajándose, como quien dice. Bueno, esto también toca con un tema que nosotros siempre conversamos en el área de derechos digitales, que es el tema de la neutralidad de la red, que es esta idea de que no debería haber discriminación en la gestión del tráfico
una discriminación arbitraria en la gestión del tráfico del día a día. Por ejemplo, si Cablevisión Flow decide que su contenido va a ir rápido y que todo el de Netflix y el de HBO va a ir un poco más lento, por ejemplo, eso sería una violación a la neutralidad de la red. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene, o una empresa en este caso, que tiene control sobre un flujo informativo a nivel infraestructura, a nivel técnico, y elige quién gana y quién pierde en esta guerra de la atención o en un negocio que requiere de personas que estén viendo, o también en algunos casos, cuando se suele usar para la censura en distintos países del mundo, se utiliza a veces, por ejemplo, para bloquear la manera en la que funciona Twitter y no pueda subir imágenes en época de protesta, por ejemplo. Entonces, la forma en la que se manipula y se controla el tráfico a nivel infraestructura, a veces puede ser arbitraria, pero en el caso de las gestiones de tráfico, como lo que pasa ahora, en momentos de alta demanda, esa gestión, si es transparente y sigue unas reglas claras, digamos, que sean solo técnicas para evitar congestiones, no debería ser arbitraria. Pero al no tener mucho conocimiento sobre cómo actúan en ese sentido las empresas, nunca vamos a saber muy bien de qué manera hacen gestión de tráfico, ¿no? Y también es distinto de si los que están limitando la velocidad es, por ejemplo, la propia empresa. Por ejemplo, Netflix decide bajar la calidad de los contenidos, que si lo decide quién maneja los caños de Internet, digamos, los proveedores de Internet por orden del Estado o lo que sea. En el primer caso no se violaría la neutralidad de la red, en el segundo sí, porque se estaría dictaminando cómo se tiene que usar la red y eso sería no neutral. Claro, algo que sería solo posible, de nuevo, en situaciones extraordinarias y cuando lo amerita la situación y que tiene que ser, digamos, no discriminatorio. O sea, si le vas a bajar a todo lo que es video un poco, tiene que ser a todas las empresas, en todos los casos, digamos, y no simplemente vos elegir a quién. Esto se estaba hablando mucho, por ejemplo, en Europa, había una reunión entre el CEO de Netflix y alguien, creo que en Bruselas, respecto de la posibilidad de pedirle a Netflix que bajara la calidad del streaming. Me pareció muy raro cuando leí eso, porque eso sucede ya cuando uno está viendo una cosa, un contenido en Netflix. El stream se adapta al ancho de banda que yo tengo disponible. O sea, ¿por qué lo harían de entrada, no? Claro, sí, esto es muy interesante porque es una de las cosas que hizo posible el éxito de YouTube, que es justamente la capacidad de que el ancho de banda se ajuste, básicamente priorizando la fluidez de la imagen y del audio, y dependiendo de cuánto es el ancho de banda. Entonces, por eso es que a veces estamos viendo Netflix y se pone feo un segundito, después vuelve, pero no se corta, que prioriza la fluidez. No sé, por otro lado, algo que pensé que ibas a señalar respecto de este tipo de cuestiones es el asunto de la circulación de información. Me parece mucho más interesante que el asunto de anchos de banda y eso, sino ancho de banda informacional. Y es justamente en situaciones como esta, que es una crisis de salud, la desinformación no te va a costar una educación, sino que te va a costar vidas. Y lo veo con esto a mí no me llegan porque no pertenezco a ningún grupo de esos y no tengo parientes en grupos de esos y demás, pero leo en Twitter acerca de las cosas que circulan en WhatsApp, de las que no tengo idea de cuáles son, pero aparentemente hay un montón de mitos y barbaridades. Bueno, ahí Gonzalo García nos cuenta, él está en Alemania, que desde el envío de contenidos, digamos, de cómo salen de los servidores de Netflix, bajaron un poco, dice cerca del 25%, para que la infraestructura soportara el consumo de más personas y no dependiera necesariamente de hacer de cada usuario, ¿no? Pero volviendo a eso que decía, sí, es otro tema que quería preguntarte, lo hemos conversado varias veces, vos has escrito sobre esto en La Nación, en tu blog, en distintos lugares, sobre el tema de desinformación, ¿no? Y una de las cosas que se vuelve un recurso no solo escaso, sino atravesado también por un estrés importante en épocas de cuarentena es la atención, la capacidad de prestar atención a algo. Y cómo esa atención que prestamos influye también un poco en nuestro estado de ánimo. A mí no me gusta la idea determinista de que diga que cierto tipo de información genera tal consecuencia directa, ¿no? Pero hay como una especie digamos, ecosistema informativo en el que nos manejamos y que a veces nos viene y nos invade, ¿no? Inclusive aunque uno trate de informarse por fuentes fidedignas y de tener cuidado con lo que lee y todo eso, de siempre el chat familiar o del edificio o alguien que agarre y te manda la súper recontra noticia falsa de algo. Y en épocas de miedo y de incertidumbre, pareciera que se aumentara esa necesidad de compartir, ¿no? A veces de buena fe, de querer cuidar a tus seres queridos, o porque estás asustado, o estás aburrido. Digo,
¿Cuáles pensás que son las causas de esta situación que, como decís vos, puede costar vidas? Porque hay cierto tipo de información, tanto la positiva y la necesaria que no llega, y la innecesaria y peligrosa, como la homeopatía o curas falsas o cosas así, o pánicos, que sí llegan, ¿no? ¿Cómo pensás que funciona eso a nivel de atención? Me parece interesante eso. Yo creo que se puede ubicar el origen de toda esta problemática en la dificultad para lidiar con la incertidumbre en general. Ujú, Se puede definir a la ciencia de muchísimas maneras, pero una de las maneras de definir la ciencia es como una forma ordenada de lidiar con la incertidumbre, con el ujú, conocimiento incompleto y con el conocimiento provisorio. La ciencia nos provee de la mejor explicación hasta ese momento que se condice con la evidencia empírica, pero no es definitiva, justamente. Entonces, en situaciones como esta, en donde las cosas se mueven excesivamente rápido, lidiamos con información incompleta en principio, desde lo más básico, como que en Argentina no hacemos suficientes tests, como que los tests nos dan ujú, información de algún modo atrasada porque no nos dice las personas que se contagiaron hoy. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos lidiando con un escenario que cambia constantemente. Entonces, todo esto hace que solo podamos tener hipótesis en las que podemos depositar cierta confianza. Y es básicamente la forma en que funciona la ciencia. Nosotros tenemos teorías en las que confiamos muchísimo, como no sé, la gravedad según Einstein, y tenemos cosas en las que no tenemos tanta claridad, en las que tenemos teorías rivales y demás, en las que confiamos en distinto grado. En esta situación también se mezcla el asunto de los expertos y el asunto de las voces autorizadas. Y las voces autorizadas muchas veces se ven obligadas, por una cuestión de honestidad intelectual, a decir que no saben algo. Cuando algo no se sabe, se abre el espacio para que hable alguien que supuestamente sí sabe. Por eso afloran los charlatanes que dicen esto va a pasar de tal o cual manera, esta va a ser la cura, esto lo inventó tal gobierno y demás. Entonces, por lo general, la información que nosotros recibimos en las redes sociales o en WhatsApp o lo que sea, suele ser información bastante cierta, en el sentido de no verdadera, sino que es bastante confirmatoria, que nos dice, bueno, ujú. esto es así o así. Esa información es la que suele tener más pregnancia, suele ser la que circula más. Y esto, y para cerrar la idea, es el motivo por el cual las teorías conspirativas suelen ser mucho más explicativas que las teorías reales, que la verdad. Es decir, para dar un ejemplo concreto, para el 11 de septiembre hay un montón de cosas que no se saben, pero las teorías conspirativas suelen tener una respuesta para todo. La Ujú. ciencia no tiene respuestas para todo. Entonces, en ese sentido, es que a la teoría conspirativa te explica más cosas. Entonces, de algún modo, es más fácil creerle. Justamente nos acaban de hacer esa pregunta sobre si el lenguaje en el que una teoría conspirativa está expresada estimula la compartición de esa información. Por ejemplo, si algo está escrito más fácil o es más entendible para un grupo grande de personas, si eso suma la credibilidad del mensaje. Como acabas de decir, es similar a esto, ¿no? La teoría conspirativa, por lo general, yo sigo el tema también por cuestiones de noticias falsas, por cómo los estados responden a eso. Por lo general, hay estados que para evitar la desinformación proponen controlar el flujo de información y censurar, o sea, hacer un filtro entre esto es lo verdadero y esto es lo falso, ¿no? Que lo diga una autoridad científica sometida a un consenso de otros expertos mediante un método, que es el método científico, es una cosa, pero que lo diga una autoridad política en base a sus intereses políticos, es algo que es bastante peligroso, digamos, el filtro político o de conveniencia de la información, ¿no? Y eso no es un peligro, peligro, y se ha abusado históricamente, ¿no? Y va a seguir apareciendo esa idea del abuso. Pero algo en común de las teorías conspirativas, me parece a mí, lo que he podido ver también en el trabajo que hacemos nosotros, es, como decir, son sobreexplicativas, explican todo y bien todo cierra mágicamente, ¿no? Dejan de lado la incertidumbre, son bien seguras, asertivas, como si vos, tienen un lenguaje llamativo, que es sencillo de entender y al mismo tiempo suelen ser muy emocionales, suelen tratar de promover emociones en quien lee, ¿no? Esas emociones pueden ser la atención, la sorpresa o el miedo. Son emociones muy fuertes, ¿no? Aquel ejemplo muy viejo ya utilizado de cuando uno va por la calle no puede evitar no ver, perdón, no puede evitar ver el accidente de tránsito que hay al lado, por ejemplo, o cualquier cosa que sea morbosa,
o llamativa, es un mecanismo casi de supervivencia, ¿no? Entonces todo lo que tenga ese trigger, ese, digamos, mecanismo emocional también llama mucho la atención y casi siempre tienen un llamado a la acción. Te dicen compartido para que la gente lo sepa, entonces uno se siente parte de la solución a ese problema, o se siente parte, como vos también sabías contar, en una época de una élite de personas que saben la verdad. Claro. Y es que también eso, el tener la verdad y compartirla, de hecho, es algo que está a la base de muchas, no de todas, las religiones también. Es compartir el mensaje, es lo que los cristianos llaman dar las buenas noticias, justamente. Y justamente algo que está ahí detrás es que suelen ser muchísimo más entretenidas, porque suelen estar armadas de tal forma que se compartan más y las recordemos más porque tienen más sentido y constantemente apelan al sentido común. Entonces te dicen como, bueno, tal cosa, y vos decís, ah, claro, obvio que Estados Unidos hizo tal cosa porque tal o cual cosa, y te das cuenta también en el tipo de preguntas que te hace una persona que adhiere a estas conspiraciones, que te va a decir, ah, bueno, ¿y cómo explicas tal cosa? Y pasa desde terraplanismo a lo que quieran. Claro, y te ponen a vos del lado de tener que invierte la carga de la prueba, ¿no? Lo pone a uno del lado de tener que demostrar la eficiencia de la ciencia en todos los ámbitos y no tratar digamos, de mitificar una sola noticia falsa o una sola teoría terrible, ¿no? Acá preguntan si en este stream vamos a hablar de Batmanes. Posiblemente a donde se toque el tema Batman en un momento, que me parece una de las mejores ideas para pasar el tiempo. Pero siguiendo con eso de noticias falsas, creo que el ser portador de malas noticias también es un estímulo. Yo no recuerdo bien el nombre de quién era el autor de esto, pero había leído en una página de divulgación de psicología evolutiva que una de las teorías para la existencia de los chismes, por ejemplo, era el ser considerado una fuente de información confiable, porque en cualquier tribu, digamos, en cualquier grupo social, la persona que tiene la información confiable no solamente sobre las cosas buenas, sino también sobre los peligros, sobre cuál de las personas del grupo es peligrosa, puede ser un traidor o quién anda con quién y todo eso, el que tiene esa información suele ser considerado una fuente de consulta y se vuelve alguien útil dentro del grupo y ostenta una cierta situación como de poder. Entonces, inclusive ser portador de malas noticias es algo que a veces nos sale casi instintivamente, ¿no? Decir, ¿viste lo terrible que pasó en tal lugar? Está muy interesante pensar esto también desde nuestras propias debilidades. No es que son tontos los que creen en noticias falsas o los que caen a veces en alguna de estas trampas. Nosotros mismos podemos caer, de hecho la ciencia puede caer y por eso tiene un método de verificación grupal, ¿no? Y no se basa solamente en voy a hacer que me haga peer review Valentín Muro y Micaela Mantenga, mis amigos, que me van a decir que mi artículo está bien. No, hay que buscar al oponente más ferviente, pero porque también todos podemos ser víctimas de eso, ¿no? No es que, no quiero que quede como que decimos que son tontos los que creen en conspiraciones. No, claro, en el 2018 trabajamos casi 8 meses en el libro Pensar con otros de mi amiga Guadalupe Nogués. Y para ese libro yo estuve desde la primera reunión y mi trabajo fue hacer la revisión conceptual de filosofía, justamente porque íbamos a estar trabajando con cuestiones muy cercanas a epistemología, filosofía de la ciencia, el concepto de verdad, el concepto de evidencia, entre otras cosas, de teoría científica. Y una de las cosas más interesantes que hizo Wada para el desarrollo de ese libro fue plantear lo que vos estás diciendo, llamándole como posverdad voluntaria e involuntaria. Y es básicamente las veces en que nosotros nos comemos una fake news. Y ahí también se puede explicar bastante, porque muchas veces hay de algún modo, desinformación deliberada, como cuando queremos instalar un rumor o no sé, las campañas de propaganda gubernamentales y demás, por lo general son esfuerzos concertados para instalar una falsedad. Y por otro lado están nuestros propios impulsos, donde nos podemos equivocar. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy íntimo. Hoy a la mañana envié un correo de cómo funcionan las cosas y al final puse un apartado, como hago en todos mis correos, donde decía, bueno, si en un momento no te sentís bien, ten en cuenta tal o cual cosa. Y contaba acerca de una oveja que se perdió durante 6 años y como es una oveja merino, que es una oveja a la que no se le cae el pelo, llegó a acumular 27 kilos de lana y de donde yo saqué la información decía que eso la había protegido de los depredadores, entre ellos lobos.
la información es cierta, y esa oveja se murió en el 2011, después de 16 años se llamaba Shrek, y tenía los 27 kilos de lana y demás, pero era de Nueva Zelanda, donde no hay lobos. Entonces no era verdad esa última parte que era la que cerraba bastante la idea. Y en mi caso, por ejemplo, no hice algo que sí hago cuando escribo todos mis correos, que es chequearlo todo, porque tenía mucho sentido para mí. Y no me di Claro. cuenta de Nueva Zelanda y los lobos. Eso toca otra característica clave de la desinformación, que es que por lo general una mentira bien contada tiene mucho de verdad. O sea que no es una cosa totalmente descabellada. Por ejemplo, si apareciera una cadena de WhatsApp que dice que el coronavirus lo trajeron los aliens que están entre nosotros y que viven en el cuerpo de lagartos que están en Wall Street y que se llaman Illuminati, no sé, y empiezan a mezclar muchas cosas, probablemente la desestimemos, porque la gente no es tan crédula. Ahora, cuando está más o menos relacionado a algo que nos parece que tiene sentido, como decías vos, ahí nosotros llenamos los espacios en blanco, ¿no? Claro, hay un libro muy bueno que se llama Made to Stick, de los hermanos Hit o Chip y Uh Dale, -huh. no me acuerdo el nombre. Ese libro habla justamente de la pregnancia de las ideas y justamente habla de qué manera nosotros podemos construir ideas para que peguen. Y tiene que ver con esto, con cómo armamos cosas que remitan a lo que podríamos llamar conocimiento de fondo, las costumbres, las cuestiones que las personas ya conocen. Entonces no le agregamos tanta información, sino que lo que hacemos es unir los puntos. Y lo que hacen las teorías conspirativas es unir muchos puntos. Entonces todo cierra. Y siempre dejan un par para que vos completes y te sientas parte, ¿no? Parte de esa elite que puede llenar los puntos. Vos sabés que leía, no sé si lo leíste, salió un artículo de el polémico, creo que es el calificativo que le cabe, Yuval Harari, eh, Sí. sobre, te reís porque sabes por qué Estaba digo polémico. Chip y Dan Heath. No era Chip y Dale, pero casi. Y el apellido estaba bien. Casi. Qué bien esta memoria. Quizá puede que escondan bellotas y que después se olviden de las espalda, ¿no? Bueno, Y bueno, claro, bueno, y hablando de Yuval Harari, ¿no? Este tipo que logró divulgar su pensamiento tecnológico futurista de una manera que llegó a mucha gente, a costa también de simplificar algunas cosas, en mi opinión, pero bueno, él sacó hace poco un artículo en el que hablaba de dos ejes muy interesantes. Uno era el eje del control de la información y otro el eje del control de la vigilancia y de la privacidad. El eje del control de la información está bueno pensarlo, porque cuando uno piensa en esto de noticias falsas, dice, ¿cómo hacemos para contrarrestarlas? O mejor dicho, en el ejemplo que él pone, él decía, ¿cómo hacemos para hacer que la gente respete las cuarentenas? Lo podemos hacer controlando el flujo de información, o sea, censurando, y reprimiendo a quienes no cumplan con la cuarentena, ¿no? Eso parece ser más o menos la manera como lógica, ¿no? O volviendo a esto del sentido común, que suena bien. Ahora, esas maneras dependen de un control centralizado de la información y de un poder represivo, que es el que ejerce el Estado. Y a veces sucede que en épocas de excepción, y en el artículo Harari lo da varios ejemplos, se extienden los poderes del Estado, pero después cuando pasa la emergencia eso no vuelve para atrás. Son como las leyes de emergencia económica en Argentina. Se pone una ley especial por una emergencia económica, después nunca más se cambia, ¿no? Bueno, con estos temas de espionaje, por ejemplo, temen que pase algo parecido. Lo que pasó en Estados Unidos con el Patriot Act, que es una ley que se estableció para hacer escuchas telefónicas después del 11 de septiembre, esos poderes de vigilancia solo crecieron, cada vez más, nunca fueron llevados hacia atrás. Hubo una sola reforma después de las revelaciones de Snowden, mínima, digamos, en cuanto a su impacto, ¿no? Y en esto pensábamos, porque en muchos lugares se está diciendo que se puede usar la información de geolocalización de los celulares para ver por dónde andan los enfermos, si vos estuviste en contacto con un enfermo o no. En Israel, por ejemplo, ya se está usando ese sistema y personas que estuvieron cerca de un enfermo de coronavirus, le cae un SMS que dice, estuviste cerca de una persona infectada con coronavirus. En fin, ¿no? Hay como varias cosas que suenan fantásticas y eficientes a la hora de querer controlar una cosa como un método de una epidemia. Pero ¿dónde pensás vos que podemos dibujar ese límite en el que ahora parece que las cosas que invaden la privacidad tienen sentido y sirven, ¿no? Frente a la utilidad, digo, ¿cómo uno pone un argumento de derechos frente a la utilidad pública? Bueno, el derecho no es mi especialidad, pero puedo hablar de ética.
Por eso, Y desde este podemos lado, pensarlo en términos utilitaristas, justamente, en donde decimos, bueno, el perjuicio de uno o la privacidad de uno, podemos pensar la violación de privacidad como una especie de daño a esa persona, pone a resguardo a un montón de otras personas. Entonces decimos, bueno, de hecho, a nivel jurídico esto lo contemplamos. Hay casos en donde nosotros podemos violar la privacidad de una persona, como cuando está en peligro la integridad de alguien, la seguridad nacional, etcétera. Entonces ahí violamos la privacidad. O por ejemplo, la policía entra en un domicilio. Ahora, ujú, hay otra cuestión de fondo que es interesante respecto de la disponibilidad de datos anónimos. El caso que vos contás es bastante extremo porque estamos seleccionando a una persona específica. Pero sí, por ujú, ejemplo, podemos ver flujos de personas de forma anónima. También es cierto que es muy difícil anonimizar datos de geolocalización porque por lo general te marca patrones muy específicos, por ejemplo, el domicilio de las personas. Pero sí podemos saber a través de las antenas de celular, simplemente por una cuestión de carga, si hubo más o menos desplazamiento, porque podemos saber si la antena tomó más o menos usuarios nuevos. Cuando nosotros usamos el celular, nuestro teléfono por lo general se conecta a 3 antenas en simultáneo, por eso podemos triangular la ubicación de alguien y va saltando de una antena en otra. ujú. Entonces, esos saltos se pueden registrar. Eso parece un poco más inofensivo, pero no sé. Claro, sí. Bueno, la salud pública es una de esas cosas que sirven para establecer excepciones al ejercicio de derechos humanos. Más que Claro. excepciones, yo diría morigeraciones. Se limitan los derechos, nunca se acaban, ni se terminan, ni se suspenden. Digamos. Se Claro. limita el ejercicio de algunos derechos por algunas causas específicas que están en el derecho de los derechos humanos. Y uno de ellos es salud pública. Ahora, hay una cosa que se llama el criterio de proporcionalidad, que es justamente lo que decís vos. Eh, Esas restricciones son válidas siempre y cuando sean proporcionales. O sea, ¿cómo sabemos? Bueno, si hay una manera menos dañina para los derechos individuales de hacerla, hay que hacer eso. Si no hay otra, hay que ir recién ahí. Es un modelo de escalamiento, digamos, ¿no? Que lo que me juego plata es que nadie hasta ahora lo ha hecho, o lo han hecho de una manera muy leve, ¿no? O sea, se está yendo hacia lo que hay. Porque justamente a veces se confunde conveniencia con facilidad. Si, por ejemplo, es fácil establecer un seguimiento personalizado, van a ir directamente a eso, porque es fácil, porque parece conveniente, pero en realidad lo correcto sería tratar de hacer ese análisis que decíamos recién y decir, bueno, ¿hay un método menos invasivo para lograr un objetivo similar? Sí, bueno, está bien, vamos con el método menos invasivo. Entonces, ese tipo de control yo creo que no se está haciendo. Va a surgir después de que surja después de que pase, digamos, lo peor de la epidemia, me parece que va a surgir el control posterior de juicios y cosas así que se van a hacer al Estado para ver la constitucionalidad de lo que se hizo. De hecho, ayer ya hubo un desafío a la constitucionalidad del decreto que dictó Alberto para la restricción de derechos de estos días, para salir y todo eso, la declararon constitucional, justamente por su carácter excepcional y porque Sí. estaba más o menos bastante equilibrada. Pero bueno, respecto a temas de vigilancia, lo vamos a ver después y en muchos casos a veces que ni siquiera vamos a enterarnos de que se empezaron a utilizar datos a vigilar, digamos, más a los ciudadanos mediante datos de telecomunicación. No, claro, venía a hablar, por ejemplo, respecto de uno de los datos más importantes en esta situación es el asunto de la fiebre y de la temperatura corporal. Y Uh en la -huh. incorporación de sensores en los teléfonos, hay desde lo más loco que hay ahora es oxigenación en la sangre, por ejemplo. No necesariamente temperatura, pero con un sensor infrarrojo probablemente se pueda lograr una cosa así. Entonces también es interesante pensar a futuro en la incorporación de nuevos sensores en dispositivos vestibles o wearables, como podría ser un Fitbit, un Apple Watch o lo que sea, cómo eso en futuros episodios análogos a de repente podría generar una alerta cuando alguien levanta la fiebre. Uh -huh. Eso O cuando muchas puede. personas levantan fiebre en un lugar y eso. Pero también estaría bueno ver de qué manera podemos hacer evolucionar los estándares, no solo de derechos de privacidad, sino también cómo está diseñada la tecnología para que esa información esté primero segura y que esté cifrada, por ejemplo, y esté a salvo de quienes no deberían verla. A terceros actores, pensemos, gobiernos extranjeros, delincuentes informáticos, etcétera, ¿no? El cifrado protege eso, entonces
a veces cuando nos ponemos pesados, cuando queremos defender el cifrado, o también cuando le llaman encriptación, estamos hablando de lo mismo, cuando queremos defender eso, a eso vamos, ¿no? A que ese tipo de tecnologías se puedan utilizar de maneras un poco más seguras. Y por otro lado, poner los límites para que el permiso para leer esa información sea limitado al efecto que se quiere lograr. Porque imagínate lo que haría un gobierno sabiendo exactamente qué estado de salud tenés, cuántas pulsaciones por minuto tenés cuando lees una cosa por internet, saber más o menos, si eso lo cruzas, por ejemplo, con lo que estás leyendo, saben cómo reacciona tu estado de ánimo ante una cosa, porque las emociones se expresan físicamente. Entonces así se puede saber un poco más sobre vos, preferencias políticas, sexuales, económicas, etcétera, ¿no? Sí, hay muchas de esas cosas que de hecho se obtienen por métricas que son indirectas, es decir, tomar el pulso es muy directo, pero también, digamos, tenemos un montón de maneras mucho más sencillas de saber qué te genera lo que lees en internet que no tiene que ver con medir tu cuerpo. Entonces, por sí eso Aún. también, esas fuentes de información se acumulan. Algo que es, antes de ir a la pregunta que nos hacen respecto de comités para prepararse para estas situaciones, supongo que es la pregunta, en este momento las dos plataformas, o dos de las plataformas más populares de dispositivos vestibles, de relojes inteligentes, son Fitbit, que es de Google, es de Alphabet, y Apple. Y en ese sentido, ninguno de los dos da potestad sobre los propios datos. Fitbit, que es la plataforma que yo conozco, es bastante restrictiva incluso para pedirles los datos que ellos tienen de vos. Entonces, no sería ideal poder tener algo así como un sistema en donde podamos sincronizar con nuestro teléfono, nuestra computadora, y que nos genere estadísticas, todo, si se quiere, de manera local. Pero por ahora eso no hay, no, las plataformas no lo ofrecen porque la promesa justamente es que con el análisis que ellos pueden hacer en la nube, por ponerle de algún modo, nos van a dar mucha más información que la que podríamos sacar nosotros con un Excel. Y aparte, ellos lo hacen de una manera no interoperable. Entonces, no es solamente que lo analizan ellos y lo juntan, sino que no te dejan que vos lo hagas analizar con otro. Porque no necesariamente lo tenés que hacer vos en tu casa con tu computadora, sino que vos podías poder llevarte tu bot de información hacia el servicio que vos quieras, ¿no? Entonces, por eso a veces se pide interoperabilidad y se pide también protección de datos personales, que es esta cosa con la que a veces jodemos tanto, que es esta capacidad de que vos puedas acceder a tu información, llevártela, que te expliquen cómo la usan, y que la eliminen cuando vos te quieras ir de un servicio, o que te la den para que vos la puedas llevar a otro lugar, y así por el estilo, ¿no? Por eso se trata de darle poder al usuario, en realidad, más que se siga concentrando en unas pocas empresas y en gobiernos. Hay otra pregunta, ¿no? Sí, lo interesante de esta pregunta es que suele ser una confusión común respecto también de Facebook y demás. Las empresas que manejan datos nunca venden datos. Y eso es bastante importante. Ni Facebook ni Google venden sus datos porque ese es su negocio. Lo que venden es la posibilidad de explotar esos datos. Entonces, Facebook no le da datos a nadie y no hace falta ni siquiera que empecemos a hablar de Cambridge Analytica porque eso no fue lo que sucedió, sino lo que vende es la explotación de eso, por ejemplo, a través de esquemas de publicidad. Entonces, si Google le fuera a vender datos biométricos o Apple a un gobierno, lo que le venderían no serían los datos en sí, sino la posibilidad de explotarlos. Sería el análisis sobre esos datos y demás como un recurso económico. De todos modos, el panorama es bastante oscuro para intentar ese tipo de cosas ahora y no es tan fácil como hace 10 años tratar de hacer una cosa así. Hay muchos ojos puestos sobre lo que hacen tanto Google como Apple y en un momento Facebook también respecto de datos vinculados a la salud, porque esos están contemplados en legislaciones desde hace décadas y no es fácil manipular ese tipo de información. Inclusive los países que no tienen leyes de protección de datos sí protegen con más celo los datos, a veces de los niños y los datos de salud. Son lo que se los suele llamar también datos sensibles, o sea, cosas que son muy importantes como para que alguien lo sepa. Sí, tal como dice Valen, es una de las misconceptions, de los errores más comunes, pensar que venden la información. A veces en una época, sobre todo antes de Cambridge Analytica y eso, existía una manera en la cual los desarrolladores de aplicaciones, que desarrollaban aplicaciones sobre Facebook, no sé si ustedes se acuerdan del viejo Facebook, en el que había Candy Crush, había Farmville, no sé, jueguitos y boludeces que vos tenías arriba, y aplicaciones que corrían arriba, tests y tonteras así. Los desarrolladores de esas aplicaciones podían acceder a alguna información
de los usuarios de Facebook, pero a información general, ¿no? Por ejemplo, grupos etarios, etcétera. Y de ahí se agarró un picarito que creó este cuestionario sobre el cual después se fundó la empresa Cambridge Analytica y que desde ya decimos, como decimos siempre con Valen, mucho de lo que se le atribuye de efectos y de cosas raras no es tan así, y aparte de eso nos estamos comiendo otros goles, mientras que estamos pensando que Cambridge Analytica nos va a manipular, están pasando cosas en el mundo respecto de desigualdades, de grandes problemáticas económicas, sociales, etcétera, a las que no les estamos prestando suficiente atención. Sí, y solo porque es importante cada vez que se menciona este asunto, mencionarlo, cuando nosotros hablamos acerca del impacto real que tuvo Cambridge Analytica en la política, lo que estamos es haciéndole publicidad a ese tipo de empresas que venden esos servicios, pero no tenemos evidencia confiable de que empresas como Cambridge Analytica te cambien una elección. Pueden generar problemas, pero no es suficiente como para hacer que Gran Bretaña vote por el Brexit o Estados Unidos vote a Trump. De hecho, inclusive, ni siquiera las empresas mismas como Facebook se ocupan de desmitificar tanto el efecto de las publicidades, porque justamente es un negocio vender publicidad. De hecho, después del tema de Cambridge Analytica, muchos políticos en el mundo, por un lado, se empezaron a volver locos y a quejarse mucho contra las empresas de Internet y a establecer ideas para regularlas, de las cuales hay algunas ideas que están buenas y son necesarias a esta altura de la vida y de cómo funcionan las redes, y muchas otras que son terribles porque tienen que ver con el control de la información, ¿no? Una cosa que yo le suelo decir, envidia, como le decía a Freud, la envidia del pene. Esta idea tan fea y complicada de la que él explicaba algún comportamiento femenino, bueno, a mí me parece que esa idea tan terrible, sexista y de cabeza chiquita, es la misma que a veces tienen los gobiernos con Internet, eso con las empresas. No es que les preocupa la injusticia del control de información, les preocupa que ya no lo tienen ellos. Y por un lado quieren regularlo, y por otro lado quieren apoderarse de eso y gastan cada vez más plata en anuncios de Facebook. De hecho, el Partido Demócrata, por ejemplo, tiene varios eh, candidatos que han puesto muchísimo dinero en anuncios de Facebook, cuando al mismo tiempo a veces se quejan de que Facebook es lo que rompe la democracia. Así que bueno, la política es así, es un poco contradictoria. No tenés tampoco opción. Había, hace unos meses participé de un panel en un evento acá en Buenos Aires con alguien por videollamada, que era un chico, creo que era español, que estaba viviendo en San Francisco, que hizo una plataforma que te permitía visualizar, tomando los datos de Facebook, cuánto estaban gastando los gobiernos en publicidad. Porque Facebook empezó a publicar de forma transparente toda la publicidad que sea política. Entonces te dice cuánto, y se podía ver ahí claramente las inmensas inversiones en ads y sobre todo promoción de posts. Exacto. Así que la popularidad de los líderes ya no es la que era, digamos. Y lo más gracioso es que muchos de los que lograron encontrarle la vuelta a las redes, como Trump, lo hicieron invirtiendo muy poco o casi nada y basándose en viejas tácticas de estas que llaman la atención del extremismo, del chiste, del personaje y de muchas otras cosas que a la vez se construyen sobre un caldo de cultivo, ¿no? No es que aparece un Trump y te convierte a vos en trumpista. Por lo general la situación pide a gritos un líder populista, por así decir, y termina apareciendo lo que hace falta. Bueno, quiero ver si hay alguna otra pregunta, y si no hay alguna otra pregunta, vamos a hacer una pregunta final sobre Batman. ¿Qué haría Batman en esta situación respecto de todo? Respecto de ¿qué haría el mejor detective del mundo respecto de la información falsa? ¿Qué haría respecto de su privacidad? ¿Qué haría durante este aislamiento? ¿Y cómo usaría Internet durante el aislamiento Batman en su baticueva? Porque ahora no tiene la vida social que tiene Bruce Wayne, ¿no? Que, de hecho, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención de Batman era cómo podía durante las noches pelearse a piñas con montones de malosos y después durante el día hacer la vida de empresario y playboy que hacía Bruce Wayne. Entonces, ¿cómo hace ahora que no puede salir de la calle Bruce Wayne? O sea, ¿cómo hace, como diría el casero, mucha falopa? Esa es la manera. Bueno, obviamente Batman es una persona que cuida mucho su privacidad y es muy recelosa de eso. Así que esto nos debería dar algo de información. Por otro lado,
Batman sería un gran vector de contagio también, porque se la pasa recorriendo toda la ciudad, entonces tendría que ser una de las primeras personas que tendría que quedar guardada, o usar alguno de esos trajes súper repelente Con de alcohol en gel. luces que sea. Respecto a la desinformación, es interesante. Porque una de las cosas también que a veces es la tentación de la desinformación es denunciarla. Entonces vemos algo que nos parece horrible y lo compartimos. Y cuando pasamos cierto nivel de exposición, tenemos varios miles o decenas de miles de seguidores en redes sociales, cuando nosotros compartimos algo lo estamos amplificando. Entonces, a veces nos estamos burlando de algo que termina llegando a otras personas. Entonces, esa parte es compleja y es algo a tener en cuenta justamente respecto de que nosotros también somos amplificadores y de algún modo contagiamos. Entonces, justamente estamos hablando de un virus, el coronavirus, y estamos hablando de lo viral y de cómo se viraliza y demás. Y nosotros somos vectores de contagio de la desinformación también. Cuando lo compartimos, incluso si es irónicamente, lo estamos compartiendo, estamos potencialmente infectando a otras personas que lo pueden compartir irónicamente o genuinamente, pero va a seguir circulando, y lo mejor que podemos hacer con la desinformación es cortarla, justamente. Entonces, de ahí viene la invitación a que si recibimos algo en WhatsApp de lo que tenemos dudas, por si las dudas no lo compartimos, no es a la inversa. Exacto. El mejor detective del mundo duda de lo que está viendo. Duda hasta del sentido común, se cuestiona todo el tiempo. Y también me acuerdo de una de las películas, la tercera de Nolan. En un momento utilizan un sistema de vigilancia para tratar de encontrar, no, en la segunda, perdón, intentan encontrar al Guasón y utilizan un sistema de vigilancia que activa todos los celulares. Y lo que hace Batman, sabiamente, es destruirlo apenas cumple su cometido. Le dice a los Esperemos que lo destruyan, justamente. exacto, exacto, que tipee su nombre. Porque justamente tener un poder así, ese es el asunto también, y esto va muy de la mano de la discusión acerca de gobiernos autoritarios y de qué sucedió con China, justamente, que China tiene una situación privilegiada en cuanto a control de sus ciudadanos. Entonces, el asunto ahí es que a veces algunas armas o algunas herramientas por su mera naturaleza están mal. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta al momento de incorporar herramientas de vigilancia o monitoreo de parte de los estados. Por ejemplo, en algún momento se discutió acerca del sistema CBIOS para el ingreso al país. Cualquier herramienta que nosotros incorporamos, después es difícil sacárnosla de encima, el daño ya puede estar hecho, y lo que puede pasar es que siempre tenemos que pensar en que en cualquier momento pueden venir los malos. Y no tenemos que implementar herramientas que en manos de los malos puedan hacer mucho daño. Exacto, hay una ley también que le suelen llamar una de las leyes de Zuboff, que dice que si una tecnología puede ser usada para el mal, va a ser usada para el mal. Sí. Es cuestión de tiempo. Además que esto a qué va, a tener cuidado cuando se diseña, cuando se crea, y poner todas las salvaguardas posibles para eso. Bueno, Vale, no te robo más tiempo, te agradezco de todo corazón tu tiempo, tu buena onda, tu conocimiento y sobre todo la alegría de poderte ver. Hace mucho que no te veo en persona. Apenas pase todo este lío, estaré por Buenos Aires visitándote. Sí, bueno, yo voy a estar en casa, así que cuando quieras. Perfecto. Estaremos entonces virtualmente y en persona apenas se acaben las restricciones. Dale, dale, vos me avisas. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Después lo subimos. Dale, les mandamos codos. Sí, unos saludos de coditos. Chao, chao. Chao.